Muy buenos días, tardes, noches, yo soy Poderoso Sensual. Gracias por acompañarme en un nuevo video. Hoy estaré presentando de Mike Allred, Red Rocket 7. Red Rocket 7 es un personaje creado por Mike Allred. Mike Allred es un destacado ilustrador americano que nació en 1969, el 20 de febrero para ser precisos. Michael Dalton Allred, mejor conocido como Mike Allred, se ha destacado por ser un dibujante que parte de la característica de haber retomado la esencia del dibujo de Jack Kirby y haberlo actualizado, mezclándolo con esta parte de art pop muy esteranco. A lo largo del tiempo se ha consolidado su estilo y bueno, su carrera comienza como locutor en la KIES 950. Ahí está trabajando un rato como locutor. Posteriormente logra un trabajo como reportero y logra viajar a Europa para estar reportando la escena musical de ese momento. Pero es hasta 1989 en donde en la editorial Slave Labor Graphics crea su primer cómic, Dead Air. Más tarde, en 1990, crea un cómic que se llama Creatures of the ID, en donde aparece un personaje que se llama Frank Einstein, que no sería otro que Madman. Ya en 1992, el personaje lo saca de ahí y crea su propia historia. Esto en Tundra Publishing. Tiene mucho éxito. Y posteriormente en el 93 logra editar, ¿no? Ya en Dark Horse, este personaje en una serie pues ya un poco más larga. Pero también en el 93 Allred logra trabajar en una grapa de la gran serie Satman. Y ya para esta época pues Mike Allred estaba haciendo que todos giraran a verlo, y con su Mad Mad había explotado y ya era una persona reconocida. Y aquí es donde viene lo interesante, porque con toda esa efervescencia y todo ese boom que había tenido, se arriesga y en el 97 deja de lado Madman y se concentra en Red Rocket 7. Red Rocket 7 se editó de 1997 a 1998, de agosto a junio. Fueron 7 grapas y originalmente se dieron en un formato así de 25 por 25, haciendo alusión a los discos de acetato de antes, ¿no? Pero bueno, aquí es donde aparece Red Rocket 7, pero Mike Allred, después de este personaje, continuó y trabajó en Marvel, en DC, y ahorita es un destacado ilustrador. Y dentro de las obras así sin orden, así nada más por mencionar en dónde ha estado Mike Allred, en lo que es Marvel estuvo trabajando en X-Force en los últimos números, que después se convirtió en X-Statix junto a Peter Milligan, y después estuvo trabajando también en FF, una revisitación, por así decirlo, de los Cuatro Fantásticos, cambiando, y eso es también lo que ha caracterizado a Mike Allred, que se arriesga mucho y cambia muchas cosas de lo que se comprendería como lo tradicional de los personajes. Así es que llegamos también a Silver Surfer, en donde al principio era una miniserie de 8, se extendió a 12 issues y posteriormente todavía tuvo otra temporada más, ¿no? Con Dan Slott. Entonces ahí también llamó mucho la atención porque a Norrin, a Silver Surfer, le hizo, ¿cómo se puede decir? Lo hizo ver efectivamente como el heraldo de Galactus, con toda esa carga cósmica, todo ese poderío, pero lo aterrizó a que este personaje tan espectacular se enfrentara a problemas tal vez muy pequeños,
de mano de una chica que se estaba enamorando, que era una terrestre, que tenía una gemela y que pues tenía problemas pues habituales, normales, pero pues que también así como el tema de la mujer, que es un universo, pues también ella le plantaba cara, entonces a ella no le importaba mucho que él fuera el heraldo, ¿no? Ella quería que le diera su espacio, cosas así, ¿no? De pronto se ve que es como muy hipster, por así decirlo. Es raro, es diferente, es interesante, tal vez, como decía, saca de contexto muchas cosas que tenemos del personaje y es interesante, ¿no? Hay unos números que a mí me pueden gustar, otros que no tanto, pero en general es interesante. Y el dibujo de Allred siempre es muy atractivo, ¿no? Tiene ese algo, esa como chispa, que no importa que su estilo se parezca mucho, pero logra generar algo diferente, ¿no? Siempre Allred toca los temas como cósmicos, siempre le toca hacer esta parte que tiene que ver con galaxias, pero su diseño de personajes, de trajes, de actitudes también es muy padre y nutre cada historia que él hace, ¿no? Cuando yo vi que Mike Allred iba a estar en Silver Surfer, luego pensé y pues a por él, ¿no? Y además siempre está mezclado el arte, la música, y son elementos que siempre acompañan pues todo lo que hace Mike Allred. Además también siempre el hecho de que el personaje tiene un vínculo amoroso con otro personaje. A veces puede ser una relación muy buena, que se comprometen y están ahí luchando, y otra vez es esta situación de estar y no estar, estar y no estar, y que eso nutre también a todos sus personajes. Esas son las características en general que tenemos de él. También Allred estuvo trabajando en ilustraciones para este cómic de Solo. Él dibujó a este Batman así de los 70s. Por ahí hay otras series que hizo Allred. Y también hizo cosas independientes como iZombie. Y bueno, un montón de cosas por ahí. Su papá, cuando él era joven y sus papás se divorciaron, su mamá se fue a Utah junto con sus hermanos. Y él se quedó con su papá en Portland. Y acá cuentan que él era mormón. Entonces toda esa disciplina, esa filosofía lo influenció muchísimo, ¿no? Entonces de ahí viene toda esta parte, pues por así decirlo, cósmica, ¿no? Y eso también hizo que ilustrara el libro mormón, ¿no? Entonces pues tiene varias cosas interesantes, ¿no? Lo que sí es que Allred es una persona que siempre está llena de energía y siempre está haciendo proyectos, y aquí es donde entramos ya a Red Rocket 7, porque con todo el boom que tenía de Madman, comentan acá en los textos internos que Mike Allred pues tuvo un sueño, ¿no? Y ese sueño lo influenció, lo impactó tanto que el producto de ese sueño fue una película, un cómic y un álbum musical, que le tardó poco más de un año en poderlo concretar. Y para esto Mike Allred se arriesgó a dejar todo el boom que tenía de Red Rocket para embarcarse en esta historia, y así es como él dirigió, escribió y actuó una película que se llama Asteroide, y que sirve como precuela de este cómic, Asterscape. Este es el póster de la película. Y también hizo un álbum de una banda que se llama The Gear, que son Son of the Red Rocket 7. Es este. También salió, y posterior del cómic es la película, el cómic y el álbum de música. Y bueno, aquí tenemos varias imágenes de Allred de esa época. Como decía, este se hizo en el 97 y pues era ya también un poco a la baja toda la escena grunge que había en aquella época, y era el despertar. Todavía le faltaba otros pocos años para que llegaran todo este boom de los Strokes, de Hives, de Vines, toda esta nueva oleada, ¿no?
los JJGs. Pero bueno, Red Rocket 7 es un clon que está aquí. Es este. Que resulta, hay en el cosmos muchas civilizaciones. Y dentro de esas civilizaciones están los infinitos. Que ellos han logrado encontrar la fórmula para precisamente ser infinitos, para no morir. Y por esta necesidad empiezan a conquistar varios planetas, forzando a la gente a entender el mundo desde su perspectiva. Pero hay otra raza que no está de acuerdo con ellos y pues les plantan cara, pero lejos de pelear, estas personas huyen, se esconden y dejan a los infinitos así totalmente pues, sacados de onda, ¿no? Y con miedo a que en algún momento puedan aparecer esta raza y los ataquen, ¿no? Este planeta que los infinitos atacaban se llamaba Celestone. Y los selenoides son los que huyeron. Entonces, al huir, al expandirse por el universo, uno de estos pues viajeros es atrapado y tratan de torturarlo para saber dónde está toda la colonia y poder exterminarlos, ¿no? Este personaje logra escapar junto con un androide y sale de este lugar y viaja, ¿no? Se pierde en el espacio y el lugar donde cae es la Tierra. Pero en esta huida sale muy mal herido y el robot, pues como tiene la misión de protegerlo, toma la decisión de clonarlo, ¿no? Pensando que ya igual se iba a morir, lo clona y genera 6 clones más, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y dota a cada uno de estos clones con una característica del original, ¿no? Entonces tenemos uno que es el guerrero, ¿no? Es la parte pues, más aguerrida del original. Otro que es la parte más intelectual, otro la parte más artística, y así cada uno va poseyendo ciertas características. Pero resulta que el original no muere, y cuando abre los ojos se da cuenta que existen estos clones, y él lo ve como una aberración, ya que en sus creencias lo que hace que ellos se opongan a los selenoides es que ellos creen en el ciclo natural de la vida. Naces, creces, te desarrollas y mueres, te reproduces y mueres, y por tanto ellos dejan de lado todo lo que tiene que ver con la tecnología y tratan de vivir de la manera más natural. Entonces en la batalla original los infinitos tratan de imponer su visión y tratan de hacer que ellos se dobleguen para que atiendan a la tecnología y atiendan a vivir por siempre, ¿no? Entonces eso hace el conflicto. Llega acá este personaje, el original. Cuando ve eso, se aísla en una especie de bucle, espacio-tiempo, en donde él sabe que en algún momento va a haber como una llamada y todas las colonias que están propagadas por todo el cosmos se van a unir en un solo sitio. Y él se esconde, digamos, de los infinitos en este bucle y pues deja ahí aventados a los clones, y esos clones empiezan a tener conflictos personales porque todos poseen los recuerdos del original, todos saben esa historia, todos saben que es el pensamiento del original, pero entienden que esa memoria es del original, no de ellos. Ellos no se entienden tampoco como seres individuales, y ellos entienden por qué el original los rechaza, porque son unas aberraciones al haber sido creados a través de la tecnología, y eso hace que tengan conflictos, ¿no? Entonces, por ejemplo, todos tienen cualidades y el que es guerrero pues se clava a ser un casi jefe militar, y cada uno va desarrollando, ¿no? En este caso Seven tiene la parte de apreciación musical, y pues mucho tiempo están aislados, ¿no? en esta fortaleza que tenían, que además que cuando caen en un lago, se hunden y
caen en una gruta, ¿no? Logran crear ahí una gruta, y es como una cueva submarina, en donde además hay ¿cómo se puede decir? No, un personaje que se llama Perro Loco, que es un indio que pues está cuidando la reserva, y él hace contacto con ellos, ¿no? Él pues en sus creencias sabía que iba a llegar, y él se pone al servicio de ellos, y por un lado funciona como su papá, ¿no? Cuidándolos. Cuando los clonan, pues no nacen pequeños, ¿no? Sino ya salen con cierta edad. Aún así, Perro Loco los cuida, los protege, les va enseñando cuál es el entorno. Pero llega un momento en el que ellos ya no están a gusto ahí encerrados y salen al mundo para conocerlo. Y así empiezan a involucrarse con los seres humanos. Y acá te muestran cómo, por ejemplo, 3 y 6, que tienen contacto con la naturaleza, y otro es el científico, logran crear ciertas adaptaciones y cierta tecnología. Y de ahí viene hasta, por ejemplo, que ellos tienen relación y conversan y platican con Albert Einstein, y ellos indirectamente dan la chispa para que Albert Einstein logre crear esta gran fórmula que después desarrolló para la bomba atómica, ¿no? Entonces ellos también eran conscientes de que tenían un grado de conocimiento muy alto, y el humano le dan pequeñas dosis de tecnología y de conocimiento para que fuera el proceso poco a poco, ¿no? Y asimilarlo, y no de la noche a la mañana generar tecnología que pues, no iban a entender, ¿no? Entonces así, eso es interesante cómo va mezclando estos personajes en la vida cotidiana, en toda la historia de la humanidad. Seven, desde los 50 conoce a personajes de la música, ¿no? Como Little Richards, Elvis Presley, y así, ¿no? Todos estos iconos del principio del rock. Y ahí es donde el cómic se empieza a convertir en todo un poema hacia la evolución del rock and roll en Estados Unidos y en Inglaterra, ¿no? Entonces aquí vemos cómo Seven se empieza a involucrar con esos personajes, y su amor por la música empieza también a generar que él sea creativo, y de esos riffs que él va haciendo, esas pláticas no sé, tardeadas con malteada, salgan riffs que luego otros grandes iban a ser famosos, ¿no? Entonces un poco como Forrest Gump, que se va metiendo en la historia y con ciertas cosas que hace, pues va mostrando. Pero recordemos que Forrest Gump nos marca sobre todo la vida más como política, ¿no? Y en este caso Red Rocket 7 se mete realmente en todo lo que es la música. Aquí no vemos, por ejemplo, las consecuencias de Vietnam, no vemos el aterrizaje a la luna, cosas así, ¿no? Simplemente cuando hablan del aterrizaje en la luna dice, mira, mis hermanos ya les enseñaron cómo llegar a eso, ¿no? Cosas muy simples, pero sí se mete más en lo que es la historia del rock and roll y su evolución, y cómo Red Rocket va acompañando a las grandes figuras. Y además pues, él a lo largo del tiempo pues, no va envejeciendo, ¿no? Entonces él se tiene que ir desplazando de un lugar a otro, por eso viaja de Estados Unidos a Inglaterra y viceversa, y luego tiene giras con algunos personajes. Así es como también se hace amigo de los Beatles, y le cuenta su historia, que viene del espacio y todo esto. Y también eso de algún modo marca cómo la evolución de los Beatles va girando, ¿no? De ser un tipo de banda a ir probando nuevos sonidos, a ser contestatarios y todo lo que pasa después. Pero de un poco aquí marca como si esta situación fuera provocada por Red Rocket 7. Y va continuando así, llega un punto en el que los infinitos los descubren, los atacan, ya se tienen que salir, o sea, pasan muchas cosas, ¿no? Entonces, aquí, bueno, más así de eso va la historia, ¿no? Podría contar más, pero entraría a campos de spoiler. Y bueno, de la mano de una reportera que conoció a Seven en la década ya de los 90s, le hace una entrevista y él le cuenta todo esto, porque también se entiende que hay un tiempo límite para la Tierra, porque va a haber un evento que va a ser el apocalipsis y va a destruir todo. Entonces Red Rocket 7 al principio del cómic se lo cuenta a una reportera, y ese mismo día tiene un concierto. Llegan los infinitos y lo atacan, y Red Rocket 7 desaparece. Entonces ella empieza a rastrearlo y encuentra a uno de sus hermanos, que es 5, y aquí comienza a contarnos toda la historia, y a través de cartas vemos cómo Red Rocket le va contando a Perro Loco todo lo que vamos viendo en cuanto a historia del rock. Y bueno, este personaje de la
reportera es la que va a servir de eslabón para llevarnos a la actualidad y ver la conclusión de toda esta historia, ¿no? Entonces es bastante interesante y yo creo que aquí hay tres ejes importantes de este cómic. Uno, sí, es la carta de amor total que hace Mike Allred hacia la música. Y lo curioso, ¿no? Aquí en este cómic hay una parte donde ellos tienen que salir, huir de la Tierra, y es justo cuando viene la escena de los 90s. Entonces, de manera chistosa, Mike Allred en la vida normal, sí, vida real, sí estuvo presente en mucho de la escena local de la música de esa época. Obviamente no estuvo en el pasado. Y en el cómic te hace ver que al revés, ¿no? Red Rocket sí estuvo presente en ese momento de la música y en este momento actual de los 90s no estuvo, ¿no? Entonces me hizo curioso ese juego que él hace, porque se entendería que Red Rocket podría estar más en los 90s, ya que pues, su propio autor estuvo presente ahí, ¿no? Pero bueno, es un juego interesante y así es como Red Rocket desde la lejanía ve cómo va evolucionando la música, ve cómo emergen personalidades desde los 80s como Prince, como Michael Jackson, como Madonna, en general toda la música pop y rock de esa época. Y el último boom fue el grunge. Y bueno, ese es de un lado la carta de amor hacia la música. Otro es una historia de ficción que cubre los elementos, ¿no?, necesarios para llamarse una historia de ciencia ficción, pero creo que no llega a esa cuota de la ciencia ficción en donde nos plantea posibles situaciones futuras que nos alerten y que, como sus predecesores gloriosos como Isaac Asimov y todos los que quieran, siempre sus historias tenían esa conclusión incómoda, ¿no? Yo creo que aquí nada más es un elemento para poder amalgamar muchas cosas. Pero bueno, así está en esa parte de ciencia ficción. Y por otro lado, sí creo que trae ciertos matices el tema de los mormones, ¿no? Porque aquí habla mucho de Dios, de las intenciones, de los propósitos. Entonces así siento o se ve que tiene ahí esa pátina de algún relato del libro mormón en cuanto al personaje de Red Rocket 7 y lo que pasa a su alrededor y esta parte cósmica de lo que ya conté, y creo que por ahí viene eso. Entonces son los tres ejes, ¿no? La parte religiosa, la parte de ciencia ficción y el amor hacia el rock. Entonces todo eso se mezcla y viene esa historia. Decir que en esa época, cuando salió Red Rocket 7, salió en este formato de 25 por 25, una grapa, fueron 7 grapas, pero este fue cuadrado, y el número 1 se vendió muy bien, ¿no? Todos eufóricos fueron por él, pero al darse cuenta que es una historia completamente diferente, que no estaba Madman, que no estaba Frank Einstein, pues para el número 2 la serie se vino para abajo, ¿no? Entonces Dark Horse continuó sacándolo, pero pues las ventas cada vez iban peor porque la gente no conectaba con esto, y cuando terminaron en la 7ª grapa, pues se supondría que vendría el recopilado, pero nunca llegó, ¿no? El editor de ese entonces pasó el tiempo y tuvo que salir, y pues ya hasta 2008, 10 años después, logró editarlo en Image Comics, ¿no? Que de ser editor en Dark Horse se fue a Image y ahí logró reactivar esta historia que por un momento, por esa época, se empezó a hacer de culto, ¿no? Ya que a muchas personas no les gustó, pero muchos otros empezaron a subirse a conocer a Mike Allred, sobre todo gente también de la música, como Gerard Way, que es gran amigo de Allred. Pues le gustó mucho por todas las referencias que tiene. Este cómic está plagado de referencias de la música, de personajes, y bueno, hasta aquí se ve como de alguna manera Red Rocket pues genera, ¿no?, la creación de Ziggy Stardust. Entonces pues se hizo de culto hasta que salió el recopilado, y que yo tengo, es del 2014 de Aleta. Ya está al español, Aleta Comics, tapadura con los extras, y ya trae una introducción de el que hizo el mariachi, Robert Rodríguez, y el epílogo de Gerard Way, y bueno, algunos extras, ¿no? Aquí vemos, y varios dibujos y portadas de ese momento, y pues de la película, ¿no? Decía que la película es una precuela porque ahí nos cuenta, por lo que yo he logrado entender, esta parte donde
el original se va en el bootleg de este, un poco nos cuenta esa historia de él, y luego ya la música sirve como conclusión de lo que vimos, ¿no? Como consecuencia, que es todo un viaje musical. Ese sí se puede, los dos se pueden ver en internet, en YouTube se puede poner Astroesque y ahí aparece ya la película. No tiene subtítulos, pero tampoco hace falta tenerlos. Es una película muy independiente. Así está, Astroesque. Y ese fue su fin, ¿no? Ser una película de bajos recursos con toda esta forma independiente de narrar. Eso es lo que buscó Mike Allred y se logró, y por lo que yo sé, pues no tuvo gran repercusión, pero todo el proyecto Red Rocket 7 comprendía eso, ¿no? Película, cómic y álbum musical. A mí creo que de los tres el que más me gustó fue la música. No es que no sea, pero sí creo que yo que recién lo leí, hoy día estamos plagados de muchas historias que poseen homenajes, referencias, y parece ser que esa es la esencia de muchas cosas, ¿no? Poblar nuestras historias de referencias para validarlo, justificarlo, y que la gente al verlo se emocione y diga, ah, mira, este está, lo cual, ¿no? Lo cierto es que en su momento esta fue una propuesta bien interesante, novedosa, porque no se tenía tanto eso como meta, y aquí él no lo hace por el shock, ¿no? Por jalar y contarnos mucho de la historia del rock, sino porque realmente él ama el rock. Y bueno, ya vemos que también al fallecimiento de David Bowie, Allred se aventó a trabajar sobre un trabajo de él y que recién salió un álbum. Entonces esto no es de a gratis. Allred es un fanático de la música, pero si yo hubiera tenido oportunidad de verlo en esa época, lo habría apreciado más. Ahorita pues como ya estoy muy contaminado en muchas historias de este tipo, ya un poco me desgasta, ¿no? Por así decirlo. Es interesante, y cuando uno se entiende y sabe que Allred dejó, pues por así decirlo, su éxito para arriesgarse a esto, y que además Madman no lo retomó hasta 2006, 2008, pues es interesante, ¿no? Y Allred pues ha tenido mucha producción y siempre se ha arriesgado a ir hacia adelante, a innovar, como que no se enfrasca mucho en un tema, ¿no? iZombie lo hizo y terminó, Art Pop también lo hizo y lo terminó. Entonces muchas de sus historias siempre las cierra, no deja historias muy largas. Entonces eso también se reconoce de él. Y en el campo visual, pues esta es una joya. Estuvo nominado a varios premios Eisner, estuvo nominado a mejores portadas, estuvo nominado a Laura Allred, que aquí mete el color, y que esta edición está ya remasterizada. Estuvo también nominado a mejor miniserie, pues que concluía. Y aunque estuvo nominado, lamentablemente no ganó, pero ya no estaba marcando la calidad, ¿no? Al ser reconocidos para estar nominados, pues trae algo, ¿no? Como decía, fue de culto mucho tiempo. Posteriormente se sacó esta edición que ya a todos los hacía accesibles, y ya pues pasados 10 años mucha gente los empezó a reconocer, y ahorita pues ya es más conocido dentro de todo el trabajo de Mike Allred, Red Rocket 7, ¿no? Bueno, pues yo hasta aquí, espero les haya sido de interés, y como vemos aquí, esto es todo un examen, a ver a quién reconocen y quiénes falta, ¿no? Aquí por ejemplo yo que soy fan de Pearl Jam, al inicio vemos toda aquí la banda, y acá tenemos aquí abajo a un Eddie Vedder junto a un Chris Cornell, haciendo fila junto a muchos más, ¿no? Que se van a reconocer, los Smashing Pumpkins, Björk, etcétera, esperando el concierto de Red Rocket 7. Así abre este cómic, ¿no? Yo hasta aquí llego con este cómic, confío haya sido de su agrado. Me despido de todos ustedes. Gracias si llegaron al final de este episodio. Los invito a que vean mis redes sociales, en Instagram como Poderoso Sensual, en Facebook como Poderoso Cómic Sensual. Red Rocket 7, Mike Allred, Poderoso. Adiós.